2 Timoteo 3, 1 al 5. El tema que yo voy a hablar en esta hora es cuidado, estos son los días postreros. Ese es el tema que voy a dar. Dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo en 2 Timoteo 3, 1 al 5, dice: también debes saber esto. El apóstol Pablo habla de muchas cosas y le dice a Timoteo: también debes saber esto, es decir, no quiero pasar por alto, esto es lo que tú tienes que saber. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le está hablando a un pastor joven, le está hablando al ministro, le está hablando a alguien que va también a hablar a la iglesia. Él le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina ese versículo 5 diciendo: a estos evita. Importantísima la última parte que leemos en el versículo 5. Voy a explicar un poco esto y vamos a entrar en materia. Primero, postrero es igual a último, es decir, la palabra postrero significa último. Si nosotros cambiamos la palabra postrero por último, leeríamos los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos vendrán, serán muy peligrosos, en sí, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué muy peligrosos? Van a ocurrir dos cosas en el último tiempo, dentro de las muchas que van a ocurrir en el mundo, las señales, todo lo que ya hemos visto, los días de Noé. Van a ocurrir dos cosas importantísimas. Amén. Dos cosas importantes. Número uno, el avivamiento de la iglesia, que yo voy a hablar un poco más respecto al avivamiento de la iglesia. Y segundo, también la apostasía, que es una parte que es necesario que hablemos. Ahora, miren, la apostasía se va a cumplir en nuestros días. La apostasía va a venir, eso es inevitable, la apostasía se va a dar. La apostasía es algo que de hecho ya está en algunos casos poniéndose en acción, pero se va a manifestar de una manera más amplificada, más profunda. Dice 1 de Juan 2, 18 al 19, hablando de la apostasía, el apóstol Juan habla de los últimos tiempos también, y dice allí: hijitos, ya es el último tiempo. Él creía que era el último tiempo, ¿no? Y dice así: ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Sí, este es para nosotros, no era tanto para el tiempo de ellos, ¿no? Ya es el último tiempo, y según vosotros oíste, el anticristo viene, y es lo que estamos escuchando nosotros. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Escuchen, el manifestar o el empezar todo esto que se está dando en las naciones nos da a nosotros como iglesia a conocer que es el último tiempo. Van a surgir más anticristos y el verdadero anticristo se va a manifestar en este tiempo, ¿no? Ahora, el 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es importante. Importante que nosotros podamos entender estas cosas. Aleluya. Amados, antes de continuar, ¿me pueden escuchar allí? ¿Se escucha? Háganme una amén. Entonces hay algunos hermanos que no me pueden escuchar, me están mandando un mensaje. Ahí en la parte de abajo tienen que habilitar el audio. Amén. Voy a seguir con la enseñanza. Eso, aquí voy a poner esto. Gloria a Dios. Entonces, el anticristo se va a manifestar en nuestros días, o mejor dicho, se va a manifestar en este tiempo. La iglesia va a ser raptada y entonces entra en ejercicio la iniquidad, ¿no? Que es el mover del anticristo. El apóstol Juan dice
que nosotros conocemos que es el último tiempo a causa de las cosas que vamos a ver y del despertar que va a haber de toda la apostasía que va a suceder en la tierra. Ahora mire, esta palabra en el versículo 19 es importantísimo porque nosotros debemos cuidarnos de esto. Dice el 19, salieron de nosotros. ¿De dónde va a salir la apostasía? De la iglesia. Tremendo. Ahora vamos a ver un momento algo y después vamos a entrar al tema de la apostasía. Veamos la primera cosa que se va a ver, que ya vimos en la anterior vez, pero vamos a repasar un poquito. Número 1, el avivamiento que viene, ¿verdad? Dos cosas importantes van a suceder en los últimos días. Primero es el avivamiento y después la apostasía, simultáneamente. Ahora, veamos primero el avivamiento que viene. ¿Cómo va a ser este avivamiento? Es importante que nosotros entendamos, porque la iglesia del Señor, la iglesia cristiana evangélica, ha tenido muchas series de avivamiento, de despertar, muchas series de buscar a Dios y de pronto un derramar. Y en muchos casos, muchos avivamientos, vamos a llamarlo así, se han llevado a un extremo donde se juzgó mucho por mucho. Por ejemplo, el avivamiento que empezó en la tierra fue el derramar del Espíritu en Hechos capítulo 2. Y la gente se centró en eso, ¿no? Los apóstoles mismos estaban mirando que todo el mundo hablase en lengua, no ese era el énfasis, que tiene que hablar en lengua. Ahora cuando la iglesia surge y va por la tierra y viene el mover pentecostal a las iglesias ya latinoamericanas, norteamericanas, viene el mover del pentecostalismo, también hubo otro extremo, ¿no? Que todo el mundo tenía que caer al suelo, y si no caía al suelo, de pronto no, era como que si no caía al suelo no recibía la unción y cosas así. Entonces se llevó avivamiento a muchas cosas, a los gritos, a los saltos, a caer al suelo, se llamó avivamiento a hablar en lengua, se llamó avivamiento a los dones, y hubo toda una serie de llamarle avivamiento. Pero el avivamiento que viene en estos días, en los tiempos finales, es un avivamiento bíblicamente señalado de la siguiente manera. Escuche y apréndalo. Este avivamiento está basado primero en la sujeción. Es un avivamiento que va a hacer las cosas con propósito. Está basado en la sujeción. Este avivamiento está basado en hacer las cosas con propósito. Dos cosas marcan este avivamiento: sujeción y hacer las cosas con propósito. Hechos capítulo 2, versículo 17, dice así, la profecía de Joel, ¿no? En los postreros días. Fíjense que ahí la palabra postrero nos da a entender que la profecía de Joel va a tener un cumplimiento en nuestros días, ¿no? Algo que quizás no les dije es que la profecía tiene cumplimiento corto, tiene cumplimiento mediano, tiene cumplimiento largo y tiene cumplimiento final. Son cuatro fases en una profecía. Ahora, esta palabra de Joel, registrada en Hechos, que el apóstol Pedro lo dice, es para el cumplimiento final, es decir, en los postreros días, dice Dios, es decir, en los últimos días de la iglesia, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Es decir, va a haber un derramar de la gloria de Dios. El Espíritu Santo se va a derramar sobre niños, jóvenes, viejos y sobre todos los que tengan hambre en la presencia del Señor. Ahora, pero este avivamiento no viene para que caigamos al suelo, no viene para que hablemos solo en lenguas, no viene para que brincoteemos, no es ese avivamiento el que va a venir en el último tiempo. Hay mucha gente que señala que si no hablas en lenguas, que si no caes al suelo, que si no esto, no tienes la presencia del Señor. Eso es un mal juzgar. ¿Por qué? Porque usted puede estar lleno del Espíritu Santo. Obviamente es necesario las manifestaciones de los dones del Señor, es necesario estar lleno del Espíritu Santo, que se manifieste el gozo, la paz, el amor, la benignidad, todos los dones del Espíritu Santo. Pero el avivamiento que viene se va a marcar en lo siguiente. Este avivamiento es un avivamiento ministerial con propósito escatológico. Escuche, el último avivamiento de la tierra
es un avivamiento ministerial. Es decir, no trabaja para sí mismo, no trabaja para que yo me vea como el super ungido. No trabaja así, sino trabaja en un ministerio, es decir, trabaja en sujeción. Por eso yo decía que este avivamiento es marcado porque está bajo sujeción, no es yo haciendo la obra como yo quiero. O sea, ahí mismo es un avivamiento ministerial y con propósito escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un avivamiento que va a preparar a la iglesia para el tiempo final, para el rapto. Ahora miren, este avivamiento que viene es un avivamiento que día a día anunciará el rapto. Ese es el propósito, día a día anunciar el rapto. No tiene nada que ver con que es un avivamiento para mirar ángeles, no es un avivamiento para viajar al tercer cielo y volver, no es un avivamiento para decir a otros, mira, yo estoy tan ungido. No, este avivamiento es un avivamiento que anuncia día a día el rapto del Señor. Es un avivamiento. Entonces, tercero, es un avivamiento del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre todas las personas. En este avivamiento van a nacer profetas, nuestros hijos van a profetizar. Según la escritura que leemos acá, dice que el derramar del Espíritu hará que los hijos y las hijas profeticen. Entonces no va a ser tan extraño ver niños profetizando, niñas profetizando, adolescentes o prejuveniles profetizando. Eso va a ser en la iglesia de la manera más normal, porque tiene que ser así en este avivamiento. Entonces, ¿por qué es que Dios va a derramar el avivamiento así? Porque Dios va a hablar a través de los niños en nuestros días. Dios va a traer mensajes proféticos, escatológicos respecto al último tiempo. Esa va a ser la profecía. No va a haber esa profecía de que, ¿sabes qué? Dios me dijo que mañana vas a conocer una chica, Dios me dijo que mañana... No, eso ya pasó. El último avivamiento prepara a la iglesia para irse con el Señor. Ese es el propósito y el mover de este tiempo. Ahora, en todo ese panorama, en todo ese mover tremendo de Dios, simultáneo a eso, y ahí vuelven a entrar los que yo les decía en la gran cena, los convidados que pusieron las excusas. Juegan un papel tremendo también en este tiempo la gente que es fría o la gente que es carnal, porque en medio de todo ese avivamiento que se va a dar sobre la faz de la tierra, van a ser también la apostasía. La apostasía en sí es, si nosotros podemos decir qué es la apostasía, por ejemplo, dar conceptos claves, la apostasía es así, es el abandonar los principios morales del Señor por interés personal. Es decir, tan lindo el mover de Dios y como Dios me está dando tanto a mí y tengo dones de Dios, entonces yo voy a abandonar los principios morales. ¿Cuál es uno de los principios morales dentro de la iglesia? La sujeción pastoral, el estar sujeto a Dios. Entonces yo voy a hacer mi ministerio porque tengo tanta presencia de Dios y voy a levantar yo. Escuche, eso es un mover apóstata. Segundo, la apostasía es dejar la verdad e ir tras mentira. Entonces, como Dios me está revelando cosas y yo estoy diciéndole a la gente que lo que el Señor está diciendo, entonces cuando viene la apostasía, hace que yo, por sentirme bien y por ser aplaudido y por esto, le voy a empezar a dar mentiras a la gente. Eso ya se está viendo, se ha visto algún tiempo, pero en nuestros días se va a manifestar de una manera tremenda eso. No, la gente va a empezar a decir, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, y Dios no está diciéndole nada de lo que ellos están diciendo, porque este ministerio que va a haber, este avivamiento que va a haber, ya les dije, tiene un fin escatológico. Dios no va a jugar aquí a buscarle esposa a uno, a buscarle esposa a otro, no, tiene un fin escatológico. No es el hecho de levantar a un hombre para que se sienta bien. Dios no va a levantar el ego de nadie, Dios va a preparar su iglesia para el último tiempo. Entonces, la apostasía van a ser dejando la verdad, ir tras la mentira. Tercero, dando concepto de lo que es apostasía. La apostasía es vivir y practicar engaño dejando de lado la verdad de Dios. Es decir, yo sé que estoy mintiendo, yo sé que estoy profetizando cosas que Dios no dijo, pero me agrada y voy a seguir haciéndolo. Es la práctica de eso. Hay muchos líderes de nuestros días que hacen esas cosas. Perdieron el temor de Dios. Entonces están entrando en un mover apóstata. La apostasía en acción ya se está dando, pero se va a dar con mayor énfasis. Escuchen, miren lo que dice la palabra del Señor respecto a esto.
Primera Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente, escuche, que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos, y esos algunos son pocos, no son muchos, algunos apostatarán de la fe. Escuche, van a dejar no dice van a dejar la iglesia, van a ser apóstatas, van a estar dentro de la iglesia. Y presta atención con esto: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué es importante que usted escuche la Biblia en un líder? ¿Por qué es importante que usted no esté, como dice el apóstol Pablo? Él dice: ¿quién os fascinó a vosotros? En Gálatas 3. La palabra fascinar es embrujar. ¿Quién los embrujó? ¿Por qué es importante que usted no se fascine porque alguien te dice: mira, Dios me dijo esto? ¿Por qué es importante que usted ame más la palabra que dice? ¿Sabes qué dice Dios en su escritura? ¿Sabe por qué es más importante que usted ame la palabra del Señor escrita más que la palabra de un profeta que diga: dice Dios? Es importante por lo siguiente: porque la verdad escrita es más segura que la verdad o que las profecías de los hombres que no tienen respaldo escritural. Entonces, la verdad escrita es más importante. Por consecuencia, nosotros debemos amar y desear la verdad escrita. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos muchos apostatarán, o algunos, dice la Escritura, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado. ¿Qué doctrinas de demonios se van a ver en nuestros días? Eso es importante que podamos verlo. ¿Qué doctrinas van a nacer o se van a manifestar en nuestros días? ¿Qué clase de doctrina habrá? ¿Hay doctrinas de demonios? Sí. Y vamos a ver algunas de ellas porque la Escritura nos dice todo esto. Versículo 2 dice, estoy en 1 Timoteo, capítulo 4, y dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos. Escuchen, la apostasía va a venir por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, es importante ver esto, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cuidado con la apostasía, amada iglesia. No seamos parte de un mover apóstata, de un mover de apostasía. La apostasía nacerá dentro de la iglesia, como yo les dije. La apostasía va a nacer dentro de la iglesia, porque es necesario que el enemigo se mueva también para poder arrastrar a muchos para una perdición. Ahora, ¿cómo nace la apostasía? Eso es importante que nosotros veamos. ¿Cómo es que va a nacer la apostasía? Escuche, tómelo en cuenta. Como pastor que creo yo en el Señor, le tengo temor a la palabra de Dios, y que he tratado en todos los años de ministerio guiar a hombres y mujeres, a niños, en la palabra del Señor. He tratado de ser muy bíblico en todos los asuntos. Yo creo lo siguiente: la apostasía va a nacer por las muchas revelaciones demoníacas. Eso es importante saberlo. Van a ser por el hambre y el deseo de querer recibir revelación y revelación y revelación y revelación y profecía, y nace el engaño. La apostasía no va a nacer de un brujo que va a hablar, no, la apostasía va a nacer de los mismos profetas, que van a empezar a escuchar espíritus engañadores y van a llevar un montón de gente tras eso. La apostasía tiene apariencia de piedad y lo vamos a ver en la Escritura. ¿Cómo nace la apostasía? Por las muchas revelaciones demoníacas. Se va a levantar un mover apóstata demoníaco. Se va a levantar. La apostasía se va a levantar dentro de la iglesia en nuestros tiempos. Escuchen, se van a manifestar, se van a multiplicar esa frase: Dios me dijo. Se va a multiplicar
La apostasía es un mover sin temor a Dios, ni al nombre de Dios. Se va a multiplicar. Dios me dijo, el espíritu de mentira y el espíritu de engaño va a trabajar de una manera tremenda en nuestros días. Hay que tener cuidado. Ahora mire, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Importante que desglosemos estos pasajes. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Puntual, el apóstol Pablo es puntual, dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Para quién será peligroso? ¿Para la iglesia? ¿Para nosotros? ¿Por qué van a ser peligrosos? ¿Porque nos van a querer matar? No, porque nos van a querer engañar. Vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cómo serán los apóstatas? Versículo 2. Si usted me está siguiendo en la lectura, estamos en 2 Timoteo capítulo 3. El versículo 2 dice, ¿cómo serán los apóstatas? Dice, porque habrá hombres, primero, amadores de sí mismo, es decir, egoístas. Habrán hombres avaros, amantes del dinero. Habrán hombres vanagloriosos. Así van a ser los apóstatas. Habrán hombres soberbios. ¿Sabe que la palabra soberbio es alguien que no se puede corregir? Alguien que guarda amargura en su corazón y por causa de eso él decide ser como es y va a seguir siendo soberbio. Van a haber hombres blasfemos. La palabra blasfemia es agarrar una verdad y convertirla en mentira, o es anular una verdad, blasfemia, o es el mentir de una manera desenfrenada. Van a haber hombres, estos hombres van a ser desobedientes a los padres, es decir, sin actitud familiar, ingratos, impíos. El versículo 3 dice que van a ser sin afecto natural. En otras palabras, el mover del homosexualismo va a empezar también dentro de la iglesia. Ya lo estamos viendo. Sin afecto natural. Se dice que el anticristo va a ser un homosexual. Es lo que algunos teólogos enseñan y porque tiene que congraciarse con todo lo que es el mundo. Los apóstatas van a ser implacables, van a ser gente calumniadora, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, van a ser traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tremendo. Aquí hay algo que a mí me asusta. Dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. Escuchen. Por eso que hay gente que dice, pero es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, apariencia de piedad. Por sus frutos lo conoceréis. Tiene fruto digno de su vida, digno de ser un hombre de Dios. Cuidado, las apariencias pueden engañar, pero los frutos no. Pero negarán la eficacia de ella. Y vuelve a decirlo la palabra del Señor, a esto evita. No dice cuídate, no dice evítalos, evítalos al escuchar, no los escuches, no escuches personas que tengan estos rasgos, no te dejes imponer mano por ninguno de ellos, pero parece tremendo, no importa, pero predica espectacular, menos, evítalos. De hecho que antes de entrar en cuarentena, yo les enseñaba a ustedes la necesidad de la imposición de manos en lo posible, en lo más que uno pueda guardar y en todo aspecto. Quien debe ponerte la mano y quien tú debes permitir que te ponga la mano encima debe ser tu pastor, porque se supone que tú conoces a tu pastor. Y cuando uno hace que el pastor que pastorea nuestras vidas nos ponga la mano encima, entonces el responsable de lo que está pasando, que lo que está bendiciendo la mano puesta allí es el líder, es el pastor. Pero si tú corres y te dejas imponer la mano con otra persona, ahí la responsabilidad es tuya. Si esa persona que te puso la mano encima sabe predicar muy bien, pero tiene una vida desordenada, tiene una vida de pecado, el problema es tuyo porque te transmite todas aquellas cosas. Y ya le expliqué en una enseñanza acerca de la imposición de manos. La palabra del Señor dice, evita esas personas, evita. Por eso es que es importante que seamos sabios, que seamos prudentes, de evitar
que alguien o que entre en nosotros esa locura espiritual de querer todo. Usted no necesita todo. Usted necesita lo que usted necesita. Y lo que usted necesita lo va a encontrar en dos lugares: en la intimidad con el Señor y en la casa del Señor que tú congregas. Ahí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. No necesitas ser un tremendo profeta como otros, por más de que escuches una predicación. Si Dios te ha puesto en un lugar, Él sabe en qué aspecto y en qué nivel espiritual tú debes trabajar. Es así la vida espiritual y es mejor vivirla así para no ser engañados con un mover apóstata. El versículo 8 de este pasaje de 2 Timoteo 3, el versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Por eso que hay gente que no se deja corregir. Por eso que hay hombres que cuando uno le encuentra la mentira, ellos se avergüenzan y se apartan de uno. Ellos deciden no seguir caminando a la par de uno. ¿Sabe por qué? Porque uno como pastor tiene que encarar. Hay líderes de iglesias, pastores de iglesias, que hacen las cosas mal y deciden salir de cobertura porque no resisten que alguien, un líder, su pastor, les corrija. Son incorregibles. Ahí la Biblia dice, ellos resisten, la verdad es decir, se oponen a que alguien los corrija. Ellos son hombres corruptos de entendimiento. Su entendimiento ya está corrompido demasiado. Los apóstatas van a ser así. Van a ser reprobos en cuanto a la fe. Ahora mire, la apostasía no va a ser todo el tiempo hasta que Cristo venga. Va a ser solamente un tiempo. En sí va a ser hasta que Cristo venga, pero su mover va a ser tras que empiece el avivamiento. Y va a haber parece ser que según lo que describe el apóstol Pablo, va a haber un mover de sabiduría en la iglesia, porque va a haber una iglesia muy despierta. Dice el versículo 9 algo importante que habla de la iglesia y de los apóstoles. Dice, mas no irán más adelante, es decir, van a ir un tiempo, va a ser su mover un tiempo, engañando a otros, a algunos. Ahí la iglesia tiene que cuidarse, nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Cuando empiece el avivamiento debemos cuidarnos. Por eso que este avivamiento debe ser bajo autoridad, es decir, bajo sujeción y con propósito. No es locura, es bajo autoridad, bajo sujeción y con propósito. Dice así, no irán más adelante, es decir, van a ir un tiempo. ¿Por qué? Porque su insensatez, es decir, de los apóstatas, será manifiesta a todos, es decir, que vamos a saberlo. Este tiene frutos de apostasía, entonces vamos a saberlo. Como también lo fue en aquellos, o sea, en estas personas de Janes y Jambres. Ahora miren, ¿quiénes se darán cuenta de la apostasía? Eso es importante que nosotros veamos. Dice el versículo 10, importantísimo que nosotros veamos quiénes se dan cuenta de la apostasía. ¿Quiénes se dan cuenta de la apostasía? Mire, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Quiénes se dan cuenta de la apostasía? Si usted anota, anote. Los que tienen doctrina bíblica, ellos se dan cuenta de que eso es apostasía. Los que tienen doctrina bíblica, escuchen, los que siguen la doctrina pastoral se darán cuenta de la apostasía. Importante, Pablo lo dice. Los que conocen la conducta pastoral, cómo debe conducirse un pastor de verdad. Esa gente que está despierta, que ve y dice, yo creo que un pastor que tiene fruto debe conducirse así. Esa es la gente que va a darse cuenta de que fulano de tal no está bien, es un apóstata. ¿Por qué? Porque no va a ser lógico que la apostasía se vaya a manifestar en unos hombres que de pronto dejando a su mujer van en tras otra. Eso es apostasía, apostatar de la fe. No va a ser lógico que de pronto un pastor que estaba bien apostate y vaya y se meta a homosexualismo, o un pastor tolere el homosexualismo dentro de la iglesia. Entonces, ¿quiénes se dan cuenta? No es aquellos que van a entender, porque hay gente que dice, Dios me dijo que esto hagamos, y Dios no dijo nada porque contradice su palabra. Y hay algunos que lo creen y dicen, sí, Dios le dijo porque Dios habla con él. No, ¿quiénes se dan cuenta de la apostasía? Los que tienen doctrina bíblica, los que siguen la doctrina pastoral.
los que conocen la conducta pastoral. ¿Quiénes se dan cuenta de la apostasía? Los que aprendieron el propósito pastoral y el propósito del ministerio. Ellos se dan cuenta de la apostasía. En sí, estamos en un tiempo pre-avivamiento y la iglesia lo que necesita ahora en casa es centrarse, orar a Dios, entender la palabra, estudiar la palabra y decir, viene un tiempo de gran avivamiento, pero viene un tiempo de apostasía. Y nosotros debemos ser tan sagaces de analizar la postura que debe tener un líder cristiano evangélico y un apóstata. ¿Cuál es la diferencia en estas dos cosas? Probablemente, inclusive usted dirá, o dirán mucha gente, el apóstata tiene más palabra, pero menos conducta. El apóstata tiene más manifestaciones erróneas, mentiras, pero el pastor tiene doctrina, es cimiento. Por eso es que es importante que en nuestros días usted aprenda de su pastor. Usted se siente a la par de un maestro de la Biblia. Usted necesita que alguien le enseñe la Biblia. No necesita que alguien le enseñe cómo vuelan los ángeles. No necesita que le enseñen los nombres de los ángeles en el cielo. Usted necesita un pastor que a usted le enseñe la Biblia. Apréndalo, métase eso en su cabecita. El triste camino de la apostasía o de los apóstatas, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Es un triste camino que le espera a los apóstatas, engañando y siendo engañados. Ahora, ¿qué debemos hacer o qué debemos hacer como iglesia en los postreros días? Dice el versículo 14: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, escucha esto, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué debemos hacer la iglesia en los postreros días? Persistir en las enseñanzas. Persistir, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Y en aquello que te hizo dar cuenta, persuadir es eso, en aquello que te hizo dar cuenta de tu error y te convertiste y te fuiste transformando a lo que eres ahora, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Escucha esto, sabiendo de quién has aprendido. Tú tienes que conocer a tu líder, no te dejes engañar. Tú tienes que conocer tu pastor, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, mi pastor está en la palabra, vive en la palabra, pues ahí quédate. Yo les decía a la iglesia que ministramos con mucho amor, el día que usted vea que su pastor se desvió de la escritura, váyase a otra iglesia. Pero mientras su pastor siga en la palabra y le siga enseñando la escritura, quédese, no se mueva. En estos días es importante que usted se afirme. Si yo como pastor le sigo dando la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, no se mueva, quédese allí. Y le aseguro que lucharé en el nombre de Jesús por seguir fiel a la palabra escrita, a la palabra del Señor, y practicar los principios de Dios y guiarle a ustedes en este camino de la palabra del Señor. Va a ser importante. Conclusión de este tema, ya que hemos entendido dos cosas importantes que se van a dar en los últimos tiempos. Escuche, consejos pastoral. Hoy más que nunca necesitamos ser fieles. Hoy más que nunca necesitamos practicar la fidelidad a Dios, a la Biblia. Necesitamos practicar la fidelidad en la oración. Necesitamos practicar la fidelidad. No le voy a hacer congregar porque no podemos ahora. Pero sí usted puede orar en casa. Si usted puede abrir la Biblia. Si usted puede practicar los principios de la palabra del Señor en su hogar. No se vaya cuando da la oportunidad de que volvamos a los templos. No se vaya de la casa donde tú congregas. Quédate allí. Practica la palabra allí. Crece allí. Trabaja en ese lugar que Dios te puso.
los que son de nuestra casa, de nuestra iglesia, no se muevan de allí. Quédese ahí con nosotros. Los que nos ven de otros lugares, de otros países, busquen una iglesia si no la tienes. Permanece en la iglesia que estás si tienes una iglesia. Ayuda a tu líder. Solo te estoy dando unos consejos pastorales porque los días que vienen, hoy en la mañana yo le decía, no pienses que las cosas van a volver a ser iguales después de esta cuarentena. Todo va a cambiar. La economía va a cambiar, la política va a cambiar, el sistema, cómo se movía la gente va a cambiar, todo va a cambiar. Necesitamos estar más firmes, la iglesia. No sea rebelde a la voz pastoral, escuche la voz pastoral. La palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Otro consejo, no busque otra revelación más allá de lo que el Señor le da a tu pastor. Tranquilo, tranquilo, no te vas a ir al infierno ni te vas a quedar aquí en la tribulación si no entiendes, si no conoces los nombres de los ángeles. Tranquilo. Si tal vez a mí como pastor el Señor no me ha dado la revelación que tienen otros tremendos líderes del Señor, no hay por qué preocuparse, porque la Biblia dice que el Señor dio a quien quiso lo que Él quiso. Y si a mí me ha dado lo que me ha dado, con esto yo le tengo que servir a Dios. Dios te ha dado algo especial a ti. Hay pastores que nos siguen en transmisión. No busque ser como otros pastores. Sí busque copiar la excelencia, sí busque copiar la intimidad que ellos tienen, pero la unción que Dios le dio a ellos es para ellos. A ti Dios te da una unción. A cada uno de nosotros Dios nos da una unción en la cual nosotros trabajemos. Y Dios no nos va a pedir cuenta de la unción que no recibimos, que otros recibieron. Dios nos va a pedir cuentas de la unción que Dios nos dio a nosotros. Entonces nuestro trabajo es este, consejo pastoral. Escuchen, la honra trae seguridad. Si tú quieres estar seguro de tu salvación, vive un día a la vez haciendo las cosas que la palabra del Señor nos da. No te desvíes. ¿Sabes por qué? Amado hermano y hermana, en estos días será muy fácil desviarse de la verdad. Vivamos el avivamiento cuidándonos de la apostasía. Vamos a orar al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra.